hasta ahorita 84 personas conectadas. Y esto solamente nos habla del interés que tenemos por el tema del agua, por la sustentabilidad del agua, pero además el interés que tenemos por esta cuenca tan bonita que es la cuenca Lerma-Chapala. Saludo con mucho gusto al ingeniero Ernesto Romero. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos al arranque, a la inauguración de este taller y a lo que nos puedas hacer el favor ahí en el Inter de los módulos, pues estará padrísimo. Y también saludo con mucho gusto al maestro Alfredo Galindo, gerente de Consejos de Cuenca, de la Comisión Nacional del Agua. Lo agarramos por ahí en trayecto, entonces se va a conectar sin cámara, pero sí participará ahorita. Bueno, pues decirles que estamos muy contentos por el inicio de este taller. Es el primer taller con esta visión de capacitar a los integrantes del Consejo de Cuenca y a todos los interesados en consejos de Cuenca. Ahí veo que hay mucho más asistentes de los que integran directamente el consejo, lo cual me da mucho gusto. Y bueno, pues esta es una agenda pensada justamente para oigan, déjenme llamarlo de esta manera para hacer una primera miniserie que se compone déjenme les digo, de ocho capítulos, donde estaremos conversando en principio, que es la sesión de ahora, pues en la información general del Consejo y la parte normativa que le estaremos atendiendo entre Andrés Romo y su servidor, pero luego los demás módulos los estará dando cada uno de los y las coordinadoras de los grupos de trabajo que hemos conversado, que es nuestra columna vertebral, y cerraremos con broche de oro, con una ponencia, una capacitación que dará directamente el maestro Alfredo Galindo, posiblemente en coordinación con la licenciada Carolina, donde nos darán la visión del futuro que esperamos de los consejos a mediano y a largo plazo, incluso con una dinámica de interacción, el día de ahora estaremos abordando, como bien les comentaba, después de que nos apoye el ingeniero Ernesto y Alfredo con un mensaje de arranque, de inauguración del taller, estaremos tocando dos temas centrales: uno, lo que es la información general del Consejo, y dos, el marco normativo y de participación social del Consejo, que como bien les mencionaba, lo estaremos platicando en coordinación Andrés Romo y su servidor. Yo les quisiera pedir, en principio, que nos hagan favor de mantener cerrados sus micrófonos. Y segundo, pues una vez que arranque el taller, que por favor levanten manita si alguien tiene alguna pregunta, duda, para que esto igual pueda ser un tema interactivo donde tengan dudas, preguntas, con mucho gusto. Trataremos de ser muy respetuosos con los tiempos. Como ustedes saben, planeamos módulos desde hoy hasta el último módulo, que es el 1 de agosto, todos los jueves de 9 a 11. Estaremos terminando a las 11 en punto para que respetemos agendas y que ustedes puedan acompañarnos en todos los módulos. Yo quisiera pedirles también que a través de los canales que tenemos en la gerencia operativa nos vayan retroalimentando, y es decir, podemos ir mejorando los módulos. Entonces toda la retroalimentación que nos puedan dar, encantados de recibirla y de considerarla para fortalecer. Y otra vez, pues esperar que sea uno de un plan ordenado, secuencial de conocimiento y de capacitación en lo que es la cuenca, las características de la cuenca, los retos de la cuenca, de manera particular cada uno de sus grandes temas: saneamiento, eficiencia en el uso agrícola, organismos operadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues sin más, yo no solamente doy la más cordial bienvenida y vuelvo a reiterar mi gusto por ver tantas personas conectadas. Y quisiera pedirle al ingeniero Ernesto Romero si nos pudiera dar un mensaje, por favor. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días a todos. Al igual que tú, estoy sorprendido de que ya somos 100 los participantes que estamos integrados aquí en este taller, ¿verdad? Y creo que, como tú ya lo has dicho, yo la verdad que no quiero
extender y estar dando más comentarios, pero la verdad que los talleres, ¿verdad? Cuando se toman de una manera atenta, son muy buenos. Y yo veo que aquí, ahorita en este Consejo de Cuenca, no más de que se están invitando a otros, creo que la capacitación y el conocimiento que se va a tener en este taller de inducción al Consejo de Cuenca, nos va a ser de mucho beneficio para todos, ¿verdad? Yo enhorabuena a todos que le estén participando y como lo dijo Roberto, espero que de aquí hasta agosto estén todos conectándose los jueves de 9 a 11 de la mañana. Un saludo a todos y enhorabuena. Muchas gracias, estimado Neto. Muy amable. Pedirle al maestro José Alfredo Galindo si nos pudiera dar su mensaje y el arranque inaugural del taller. Muy bien, gracias Roberto. Saludo con mucho gusto a mi compañero Ernesto Romero y demás colegas del organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, por supuesto al presidente Roberto. Muchas gracias por invitarme a poder tener un breve mensaje en este arranque de este esquema de capacitación que considero es muy, muy valioso en el sentido de que va a poder compartir y también de alguna manera sistematizar el conocimiento que tiene el Consejo de Cuenca Lerma Chapala, el Consejo de Cuenca Decano en el país. Y yo creo que es una experiencia muy valiosa que al ser sistematizada puede ser compartida con otros consejos de cuenca y aprender también de cómo han ido trabajando los diferentes grupos de trabajo del Consejo de Cuenca, cuáles han sido sus experiencias, sus aciertos, los obstáculos que han enfrentado. Y todo, sin duda, esto va a generar mucho conocimiento que al ser sistematizado va a generar un aprendizaje colectivo, no solo para los integrantes que se integren, que se sumen al Consejo de Cuenca de Lerma Chapala, sino también a otros consejos de Cuenca. Enhorabuena por esta iniciativa, Roberto, creo que es excelente. A todo tu equipo, sin duda a la Secretaría Técnica también. Deseo que los resultados que esperamos de este taller y de este esquema de capacitación sean en beneficio de todos los integrantes del Consejo y de los consejos de Cuenca del país. Saludo con mucho gusto a todas las personas que están conectadas. Reconozco también el interés, casi 100 personas aquí que estamos reunidas, es sin duda ya un éxito. Y nos estaremos viendo por aquí seguramente todos los jueves. Les mando un fuerte abrazo, enhorabuena y pues declaro oficialmente el arranque de este esquema de capacitación. Enhorabuena y mucho éxito. Muchas gracias, Alfred. Pues si nos permiten, sin más y después de las palabras del ingeniero Ernesto Romero y del maestro Alfredo Galindo, pues vamos a arrancarle y otra vez poniendo sobre la mesa el que pueda ser un tema donde si tienen alguna pregunta podemos irla resolviendo. Voy a compartir mi pantalla. A ver, denme un segundo.
Permiso. Sí. Listo, discúlpenme. ¿Pueden ver la presentación? Sí se observa. Perfecto, gracias. Pues entonces vamos iniciando. Gracias, perdón, detalles técnicos, pero ya estamos listos. Bueno, yo daré la primera parte de la presentación, que es información general de la cuenca. En principio, pues sin duda resaltar que los consejos de cuenca, y en particular pues el Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala, pues es un ente clave en la gestión de recursos hídricos que tiene una conformación mixta y pues que retoma mucha importancia a razón de la unidad de gestión que tiene que ver con esta manera natural con la que fluye el agua, que tiene que ver con las regiones hidrológicas o cuencas que define la propia Comisión Nacional del Agua. Entonces, pues en esta parte vamos a dar a conocer la importancia de la cuenca, repasar un poco la historia, su delimitación geográfica y funciones y estructura. Y luego ya entraremos a la parte normativa que nos hará favor de presentar Andrés. En principio, importante decirles que la cuenca Lerma-Chapala tiene una superficie territorial de más de 55,000 kilómetros cuadrados, que he de decirlo, en realidad no es una superficie tan grande en relación a otras cuencas. La realidad es que lo que tiene esta cuenca es que es muy intensa en población, muy intensa en industria, muy intensa en actividad económica, y eso es lo que la hace muy, muy, muy relevante. Pertenecemos a la cuenca Lerma-Chapala 5 estados, que es el estado de Guanajuato, Jalisco, el estado de México, Michoacán y Querétaro. Y pertenecemos a la región hidrológico-administrativa Lerma-Santiago Pacífico, que pues esta la dirige el ingeniero Ernesto Romero. Somos una de las cuencas que pertenece a la región hidrológico-administrativa Lerma-Santiago Pacífico. Estamos en la zona hidrológica del río Lerma, que es nuestra columna vertebral. En realidad la cuenca Lerma-Chapala, pues como bien lo saben ustedes, pues es toda la zona que lleva el trayecto del río Lerma desde su nacimiento en el Estado de México hasta la parte del lago de Chapala, donde el río continúa pero cambia al río Santiago, que allí inicia otra cuenca y otro consejo de cuenca. Y además, importante decir que tenemos un par de cuencas cerradas, que es la del lago de Pátzcuaro y el de Cuitzeo. Y eso es lo que integra nuestra cuenca. La delimitación geográfica, ustedes pueden ver ahí el mapa que aparece de la cuenca Lerma-Chapala. Pues al norte delimitamos con el consejo, con la cuenca del río Santiago, al oeste con la cuenca de la costa Pacífico Centro, al sur con la cuenca del río Balsas, al noreste con la cuenca del río Pánuco y al sureste con la cuenca del Valle de México. Esa es toda nuestra composición, nuestra integración. Sin duda, cada cuenca, cada consejo de cuenca, aunque todos tenemos retos similares, todos tenemos también una serie de retos muy particulares derivados otra vez de las propias condiciones, tanto de climatológicas como de territorio, como de actividades que son predominantes en cada una de las cuencas. Entonces, pues cada una tenemos nuestros retos particulares. Solamente para darles un dato muy global de la demanda anual que requerimos en la cuenca Lerma-Chapala, en la cuenca requerimos más de 8,600 millones de metros cúbicos que de manera global se utilizan, como ven en la siguiente gráfica. 77% es para uso agrícola, que es prácticamente la media nacional, en algunos estados un poco más intensa, en algunos un poco menos, pero el promedio en toda la cuenca es de 77%. Para uso doméstico o uso público urbano, como lo denomina la propia Comisión Nacional del Agua, el 12%.
Para uso industrial y servicios, el 9%, que aquí en servicios pues, está todo el tema de generación de energía eléctrica, etcétera. Y para uso pecuario, el 2%. Esa es la manera como está distribuido el agua, los usos del agua en la cuenca Lerma-Chapala. En relación a nuestros ríos, a nuestra hidrología, como les comentaba, pues nuestra columna vertebral es el río Lerma, que tiene una longitud de 754 kilómetros desde la laguna de Chihuahuapan, que es donde inician, hasta el lago de Chapala, que es donde concluye. Decir que ya creo que la mayoría lo sabemos, que tenemos el orgullo de contar con los 3 lagos más grandes del país, el lago de Chapala, que es el más grande, el lago de Cuitzeo y el lago de Pátzcuaro. Ahorita con una crisis seria en el lago de Cuitzeo, pues prácticamente lo tenemos seco. Y de los principales ríos tributarios tenemos el río La Gavia, el río de Jaltepec, el río Laja, el río Silao, Guanajuato, el río Turbio, el Angulo y el Duero, que son los principales aportadores al río Lerma, y finalmente hasta el lago de Chapala. Dentro de estos números importantes a conocer, comentarles que en la parte de agricultura contamos con una superficie de riego de 834.372 hectáreas, de las cuales están estructuradas 9 en distritos de riego, es decir, tenemos 9 distritos de riego en los 5 estados dentro de la cuenca, y tenemos más de 1.350 unidades de riego. Y de acuerdo a nuestro censo, pues tenemos más de 350,000 productores de actividad agrícola. En la parte de la derecha ven una gráfica donde ahí vemos la distribución de los porcentajes por estado. En el caso de Querétaro, por ejemplo, que lo hemos platicado mucho con la gente, con el equipo de Querétaro, con México, pues pasa, digamos que la superficie territorial no es tan grande. Por ejemplo, Querétaro tiene solamente un porcentaje muy pequeño, pero pasa que prácticamente la capital y toda la zona conurbada, que es la parte más intensa en actividades económicas, pues pertenece a la cuenca Lerma-Chapala, pero en la parte agrícola, pues es el 4%. Michoacán el 30%, México el 5%, Jalisco el 8% y Guanajuato el 53%. De este total de unidades de riego, estas son las unidades de riego más importantes y que además tienen el convenio en el decreto de distribución de aguas superficiales con un volumen de 1.239 millones de metros cúbicos, donde ustedes pueden ahí apreciar pues unidades de riego grandotas, digo, todas importantes, pero unas grandotas como la unidad de riego Chapala con 137 millones de metros cúbicos concesionados, Yurecuaro 197 millones, es decir, tenemos unidades de riego verdaderamente de volúmenes bastante importantes y muchas unidades de riego chiquitas, que es donde llegamos a la conformación que veíamos de las 1.350 unidades. Luego, si revisamos el tema de cómo están las características de la cuenca Lerma-Chapala en relación a la población, fíjense qué dato tan interesante. En principio, decir que tenemos más de 23 ciudades mayores de 50,000 habitantes, pero este dato de abajo es muy importante. A ver, en la cuenca utilizamos 14.8 millones, vemos 14.8 millones de habitantes dentro de la cuenca, los cuales pues consumimos, por supuesto, servicios de agua. Pero es importante decir que de la cuenca le damos servicio a 3.2 millones de habitantes en la zona metropolitana de Guadalajara. Les damos anualmente un volumen de 250 millones de metros cúbicos del lago de Chapala, o acceden a este volumen. Y a la Ciudad de México, a CDMX, zona metropolitana, le apoyamos para darle servicio a 5 millones de habitantes pues, a través del sistema Cutzamala, que se encuentra justo dentro de la cuenca Lerma-Chapala, de manera tal que en realidad le estamos dando servicio a 23 millones de habitantes en el tema público urbano. Entonces, pues esto significa un porcentaje de casi el 20% del país. Entonces, este es un dato muy relevante de la importancia de la cuenca. En el tema de saneamiento, en relación al saneamiento, comentarles que tenemos 302 plantas de tratamiento, tenemos una capacidad instalada para poder tratar prácticamente 13 metros cúbicos por segundo. La realidad es que aquí tenemos retos muy importantes que ya hemos comentado en varios foros, donde
desafortunadamente tenemos el 30% de nuestras plantas inactivas, 30% inactivas, pero además las que están en operación, no todas están trabajando al 100% de su capacidad. Este es un gran reto. Y aquí estamos hablando solamente del saneamiento en ciudades. En el saneamiento industrial, pues tenemos apenas, de acuerdo a la información que tenemos de los 5 estados, pues un saneamiento del sector industrial de un poco superior al 30%, ¿no? Decir que esta parte es muy importante. Tenemos casi 11,000 empresas de actividad industrial, 11,000 empresas que sin duda demandan agua, que muchas de ellas tienen procesos de actividad donde el agua se contamina mucho, algunas de ellas muy responsables en el tema del tratamiento y del reuso, varias empresas ya con procesos de reuso incluso en varios ciclos y algunas que desafortunadamente actualmente no están tratando las aguas de acuerdo a la normatividad de la Comisión Nacional del Agua, que será la norma 001, vertiendo a algunos de los cuerpos nacionales. Decirles que de estas empresas el 95% se abastece de agua de nuestros acuíferos y, como les comentaba, pues el tratamiento apenas sí llega al 35% del total de las industrias, de manera tal que actualmente pues tenemos un reto muy, muy importante en el tema de saneamiento, además de los datos que ya vimos de la parte pública urbana, de la parte doméstica, pues en la parte industrial se vierten aproximadamente 217 millones de metros cúbicos anuales sin tratamiento a los principales afluentes y al río Lerma. Estas son las características más importantes de decirles. Hay un dato importante aquí, en la cuenca Lerma-Chapala se genera el 20% del Producto Interno Bruto. Este es un dato también muy importante. Esto nos habla de lo intenso que es la actividad económica, tanto industrial como de servicios, como turística, como agrícola, sin duda. Y entonces, en una superficie que apenas es el 4.3% del territorio, pues resulta que generamos el 20% del Producto Interno Bruto. Esto es una gran noticia porque sin duda vivir en una región que tiene tal dinámica económica, pues le ofrece a las familias, a los habitantes, oportunidades de mejor calidad de vida, de crecimiento, de desarrollo, pero pues para el medio ambiente y particularmente para el tema que nos ocupa, que es la sustentabilidad del agua, pues cada vez que se inicia una nueva empresa, cada vez que hay un nuevo emprendimiento, pues es mayor demanda de agua, es mayor reto de saneamiento, etcétera, etcétera. Entonces, pues excelente que seamos una cuenca tan importante en actividades económicas, y eso nos somete entonces en el reto de utilizar responsablemente el agua. Bien, pasaría a la segunda parte de mi presentación, que tiene que ver con la parte de la estructura del Consejo. Nos interesa mucho que conozcan cómo está estructurado el Consejo, cómo operamos. Algunos lo conocen más, algunos lo conocen menos, pero nos interesa mucho que todos lo conozcamos. Bueno, en principio, como lo comenté hace unos minutos, pues el Consejo de Cuenca Lerma-Chapala está establecido en la Ley de Aguas Nacionales, es decir, nace de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, y es un órgano colegiado de integración mixta. Esto quiere decir que está integrado tanto por instituciones de gobiernos como por usuarios, de todos los tipos de aguas, por la academia y por asociaciones con interés en la sustentabilidad del agua. El fundamento central de los consejos de cuenca es que nos convertimos en instrumentos de coordinación y de planeación y programación hídrica. La idea de los consejos de cuenca es que efectivamente se pueda tener una visión de cuenca que sea distinta a la delimitación política de los estados, que es como técnicamente se administra los tramos de cómo fluye el agua, y que esto nos permite entonces tener visiones con mayor impacto en el sentido de las acciones, de las inversiones, de los esfuerzos que hacemos para lograr la sustentabilidad. Pues sin duda enfocados en la gestión integral del recurso hídrico a través de un plan que ha coordinado la Comisión Nacional del Agua a través
de la Gerencia de Consejos de Cuenca, a través de las direcciones de los organismos de Cuenca, en nuestro caso a través del liderazgo del ingeniero Ernesto Romero, donde tenemos ahí el plan de trabajo, donde nuestro propósito central sin duda es pues la preservación del agua en la cuenca, que nos dure para ahora, que nos dure para el futuro, ¿no? Entonces, bueno, decir que los consejos de cuenca somos órganos colegiados de integración mixta, establecidos justamente para formular y ejecutar programas, acciones para la administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura y los servicios, y la preservación de los recursos hídricos en una coordinación con la Comisión Nacional del Agua y pues en una interacción participativa y para lograr el reto de la sustentabilidad hídrica. En ese sentido, nada más para darles un recorrido muy rápido de cómo llegamos al día de ahora, pues desde los años 70, 80 se empieza a identificar ya cierta problemática, sobre todo en la parte de los acuíferos. Empieza a haber un déficit hídrico importante en la cuenca Lerma-Chapala. Para 1989, que este es uno de los temas muy importantes, y bueno, pues aquí en el foro que tenemos, sin duda debe haber algunas compañeras, compañeros que han sido parte de esta historia. En el 89 se firma el primer acuerdo para el aprovechamiento hídrico, es decir, el primer acuerdo para ver cómo organizar la disponibilidad de las aguas superficiales. Y esto pasa en el 89. En el 91 surgen por primera vez las reglas de distribución, que es el resultado del acuerdo del 89, es decir, este primer acuerdo se firma entre la CONAGUA y los 5 gobernadores, y luego ya en el 91 se realizan, se hacen las reglas de distribución, que son el resultado de los trabajos de este acuerdo del 89. Luego en el 92 surge la Ley de Aguas Nacionales, y para 1993 se constituye el primer Consejo de Cuenca, es decir, el Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala. Después de nosotros, en cascada, se fueron constituyendo todos los demás consejos de cuenca, pero el primero que estuvo constituido legalmente, y bueno, pues esto es un orgullo siempre para los que pertenecemos a esta cuenca, pues fue el Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala. Sin embargo, bueno, pues los retos siguen, y uno de los retos más importantes otra vez es cómo distribuir el agua superficial, que como ustedes saben, pues cuando vemos el agua en los embalses que tenemos en la cuenca Lerma-Chapala, pues todos los estados suponen que tienen derecho a mucha agua, ¿no? Porque todos tienen necesidades de uso de agua. Entonces, pues para ordenar esta parte, que es de las más importantes, en el 2004 surge el Convenio de Distribución de las Aguas Superficiales. Otra vez este convenio firmado por todos los gobernadores, con un soporte técnico muy importante, con un diseño técnico hidrológico que surge del INTA, en coordinación con el INTA y con la participación de los actores de los cinco estados, y que 10 años después, en el 2014, estando en funciones el presidente Peña Nieto, pues se sube a decreto presidencial, y entonces surge el decreto presidencial de distribución de las aguas superficiales, que tiene otro nombre técnicamente, pero al final es un decreto que nos dice de qué manera y con qué criterios vamos a distribuir las aguas que tengamos, dependiendo de las precipitaciones y almacenamientos que tengamos en cada uno de los ciclos. De las reformas más importantes en la estructura del Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala, el 12 de enero del 94 surge la publicación del reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Ahí se determina la conformación inicial del Consejo de Cuenca. En el 97, en diciembre del 97, se hace la reforma para fortalecer la participación social, y aquí pues se da un dato muy importante. En el 99 el Consejo de Cuenca se reestructura para tener una paridad muy importante entre la estructura de sus vocales, donde tendría una estructura paritaria entre vocales usuarios y otros integrantes del Consejo en la parte gubernamental. De manera tal que, de forma enunciativa, vuelvo a repetir, este es el inicio, este es el primer capítulo de la miniserie. Ya entraremos cuando veamos cada uno de los grupos de manera mucho más
mucho más fortalecida, mucho más intensa las características y funciones de la cuenca, pero aquí solamente las quiero enunciar de manera general. Las funciones del Consejo de Cuenca son las siguientes de manera general. Buscar la gestión integrada de los recursos hídricos, buscar la priorización de los usos del agua, y este es el gran tema, por favor, anotémoslo, llevémoslo de tarea. El gran tema ahorita para poder lograr la sustentabilidad se llama eficiencia. Tenemos que concentrarnos en la eficiencia del uso agrícola, tenemos que subir estas eficiencias del 40%, pues al menos al 70% para poder liberar volúmenes de agua. Tenemos que entrar al concepto de eficiencia en las ciudades y también tenemos que subir de un promedio del 50% al menos a un 70% en eficiencia de uso de agua en ciudades. Creo que la industria no tiene gran tema en la parte de eficiencia, ellos más bien tienen un gran reto en el tema de saneamiento, pero entonces tenemos que buscar mucho el tema de la eficiencia. Somos responsables de la difusión de políticas hídricas, tenemos que estar siempre en una coordinación muy estrecha con la institución que tiene las facultades y la potestad de la gestión del agua, que es la Comisión Nacional del Agua. Entonces tendremos que ser facilitadores de las políticas hídricas para el país. Tenemos que coadyuvar en la definición de objetivos y estrategias para la sustentabilidad del agua, la promoción de la participación de la ciudadanía, que este es uno de los grandes retos también y de los grandes trabajos que tenemos que hacer desde el Consejo de Cuenca. Tenemos que hacer que las empresas, que las ciudades, que las familias, que todo mundo en principio tenga conciencia que el agua no es un recurso infinito, sino que es un recurso finito que tenemos que saber administrar. Y entonces tenemos que hacer que absolutamente todos se integren en esta participación. Nos corresponde el desarrollo del programa hídrico en coordinación con los organismos de cuenca de la Comisión Nacional de Agua, pues la coordinación de inversiones, los análisis de estudios técnicos. Ojo, el análisis de estudios técnicos de Cuenca, la realidad es que cada estado pues hace sus propios estudios, hace sus propios diagnósticos, pero a nosotros como Consejo de Cuenca nos toca dar la visión, lo voy a decir de esta manera, a nosotros nos toca dar la visión del bosque, del bosque que sería la cuenca Lerma-Chapala, y ya de cada uno de los estados, pues cada estado hace sus propios estudios, análisis. Nos toca sin duda ser vigilantes del buen uso y aprovechamiento del agua, vigilantes y otra vez coadyuvantes con la Comisión Nacional del Agua, que son quienes tienen las atribuciones para sancionar un mal uso del agua. Promover el desarrollo de infraestructura, promover el saneamiento de la cuenca, promover y incidir en la valoración del agua y la cultura del buen uso del agua, la instrumentación de sistemas financieros que nos permitan la sustentabilidad, gestionar apoyos para programas de desarrollo de infraestructura de pagos, financiamiento de gestión regional del agua, estudios financieros, información y documentación, la gestión, administración y seguimiento de las comisiones de trabajo. Es decir, son un mundo de actividades las que tendríamos que hacer desde el Consejo de Cuenca, todas encaminadas a tener agua en calidad y cantidad para ahora y para el futuro, ¿no? Pero son un mundo de actividades. ¿Cómo organizamos todas estas actividades? Tenemos que tener una estructura que le dé orden, que le dé sentido de la manera como estamos trabajando, y esta es de la siguiente manera. Miren, la estructura la voy a ir desmenuzando, desglosando, en principio de manera muy sencilla, en un primer saque, como se dice tradicionalmente. La estructura del Consejo es de la siguiente manera. Existe una presidencia, existe una secretaría técnica, existen vocales representantes tanto del gobierno federal, estatal y municipal, existen vocales usuarios de aguas nacionales, existe la participación del sector académico y la participación de la sociedad organizada. Ya en un mapa de cómo está compuesto este consejo es de la siguiente manera. Tenemos 8 representantes del gobierno federal. En estos 8 representantes del gobierno federal, pues tenemos la participación de la SADER, tenemos la participación de la Secretaría, sí, la SADER, de la Secretaría de Salud, de la Semarnat, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Economía, de Desarrollo Social, que son, y de Hacienda, que son
los participantes de gobierno federal. Luego, tenemos 10 representantes de gobiernos estatales y municipales conforme a la circunscripción territorial, es decir, existe un representante del estado, un representante del municipio, tenemos 10 representantes y tenemos 27 representantes que son quienes representan a los grupos de los diferentes usos, por ejemplo, el uso industrial, el agrícola, de servicios y de organizaciones ciudadanas o no gubernamentales, entre ellas universidades y asociaciones pues, que representan a grupos vulnerables, etc. Y aquí ven ustedes en la gráfica de abajo pues cómo están los porcentajes de participación del Consejo. Vamos desmenuzando la estructura. Entonces está el Consejo integrado por los actores que vimos en la pantalla anterior. Luego lo podemos distribuir en dos tipos de organizaciones funcionales, que son los órganos funcionales y los órganos auxiliares. En los órganos funcionales tenemos el comité directivo, que de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales se lo integra el presidente y el secretario técnico, es decir, el ingeniero Ernesto Romero en su calidad de secretario técnico y su servidor en calidad de presidente. Luego tenemos una figura que es muy importante, que es la Asamblea General de Usuarios, que actualmente la preside el ingeniero Ramiro González. Y la Asamblea General de Usuarios, pues es donde, digamos que es el instrumento jurídico normativo, que también lo considera, por supuesto, la Ley de Aguas Nacionales, donde están todos los integrantes del Consejo que no pertenecen a gobierno, para decirlo de esta manera. Todos los que no pertenecen a gobierno, que son los que representan algún uso, están dentro de esta Asamblea General de Usuarios. Luego tenemos una figura también muy importante, que es la Comisión de Operación y Vigilancia, la famosísima COVI, que en realidad la COVI, digamos que es el órgano operativo del Consejo. Es decir, está el Consejo y luego la Comisión de Operación y Vigilancia es la que realmente sesiona y opera y decide las directrices, las acciones, las políticas que seguirá el Consejo. Y tenemos también una figura muy importante que es la gerencia operativa, que ahorita tiene la titularidad de Andrés Romo con todo el equipo, que es esta estructura que nos ayuda a que todas las estructuras del Consejo Cuenca Lerma-Chapala estén operando, estén funcionando. Entonces nos ayudan a coordinar, nos ayudan a difundir, nos ayudan a estructurar y a darle seguimiento a... Buenos días. Sí, buenos días. ¿Alguna pregunta? Perdón, no escuché. Bueno, continuamos. Y luego tenemos por el otro lado los órganos auxiliares. Aquí también importantísimo, fíjense, pues son tan grandes las cuencas que requerimos tener figuras similares a las del Consejo de Cuenca para atender problemáticas particulares de zonas particulares, de microcuencas particulares. Por ejemplo, tenemos las comisiones y comités de cuenca. Solo por decir un ejemplo, tenemos la Comisión de la Cuenca del Río Querétaro, pero así tenemos varias comisiones que entonces se encargan justamente de hacer acciones para buscar la sustentabilidad de esa zona en particular. Y así tenemos varias comisiones, tenemos los comités técnicos de aguas del subsuelo, los famosos COTAS, cuya función es la gestión integrada de los recursos, el cuidado del agua en la circunscripción de los acuíferos, y tenemos organizaciones de usuarios. Y esta es la estructura como funcionamos entre órganos funcionales y órganos auxiliares. Este es entonces un mapeo ya más completo para verlo de manera completa. Aquí pueden ver comité directivo integrado por el presidente y el secretario técnico, los 7 vocales federales, donde está Semarnat, Bienestar, Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Salud, Agricultura y Hacienda. 5 vocales estatales, que son los gobernadores de los 5 estados, 5 vocales municipales, representados por un presidente o presidenta de cada uno de los 5 estados, 27 vocales usuarios del sector académico y de la sociedad organizada, donde tenemos 1 de uso acuícola, 5 de uso agrícola, 5 de uso industrial, un usuario para generación de energía eléctrica, 2 de uso pecuario,
6 de uso público urbano, 2 de uso servicios, 3 del sector académico y 2 de la sociedad organizada. Y como podemos ver, la Comisión de Operación y Vigilancia, que repito, es como el brazo fuerte, digamos, del Consejo, pues en principio se apoya en lo que yo he dicho que es la columna vertebral de la estructura del Consejo, pues en sus 6 grupos especializados que atienden pues el agua desde los 6 grandes temas para lograr la meta de la sustentabilidad: el grupo de saneamiento, el grupo de aguas subterráneas, el grupo de cultura del agua y bosque, el grupo del uso eficiente del agua en el campo, el grupo de uso eficiente del agua en ciudades y el grupo de ordenamiento y distribución. Y pues un par de estructuras importantísimas, que es la Asamblea General de Usuarios y la Gerencia Operativa. Y tenemos dentro de esta estructura pues 7 comisiones de cuenca, un comité de cuenca y ahorita actualmente 15 comités técnicos de aguas subterráneas. Esto es en cuanto a la historia, características y estructura. Quisiera comentarles, si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Si la hay, con mucho gusto, si no, para continuar con la parte normativa que la dará el maestro Andrés Romo. Esperaré unos segunditos por si hubiese alguna duda, pregunta, comentario.